Bienvenidos una vez más. En el video de hoy les voy a hablar acerca de Platón, su teoría de las ideas y los diferentes dualismos que se nos presenta en su filosofía. Pero sin antes recordarles que si les gusta el contenido que les estoy trayendo, no olviden darle un like y suscribirse. Si tienen alguna duda sobre algún filósofo o algún libro, no se olviden de escribirlo en los comentarios que yo les responderé. Una vez dicho esto, continuemos con el video. Podemos dividir la teoría de Platón en dos cuadros. Primero tenemos el cuadro ontológico y el cuadro político. En el cuadro ontológico es que se encuentra la teoría de las ideas y en el cuadro político es que se encuentra su famoso escrito, su famoso comunicado, la República. En el video de hoy vamos a abarcar el lado ontológico, es decir, la teoría de las ideas. Y aquí en esta teoría es que se nos plantea que existen dos mundos, el mundo sensible y el mundo inteligible. Entonces, Platón, al afirmar que existen estos dos mundos, es que nace el dualismo ontológico. Pero, ¿y de qué trata el dualismo ontológico? Platón nos dice que al existir estos dos mundos es que se plantea la idea del mundo sensible, es donde están las ideas sujetas a un cambio, mientras que en el mundo inteligible es donde se encuentra la esencia de las cosas. Un ejemplo para entender mejor esto que les estoy planteando es decir que en el mundo sensible se encuentra el carro, pero en el mundo inteligible se encuentra el concepto de carro. Entonces, gracias a que nosotros tenemos el concepto del mundo inteligible sobre carro, es que nosotros podemos reconocer en el mundo sensible a ese carro. Hay una frase que siempre sale en los diálogos de Platón que es algo más en sí mismo o está por otro lado lo bueno, malo en sí. Pero lo que quiere expresar Platón con esta frase es que está buscando la idea de ese algo. Pero tenemos que tener en cuenta que para Platón el concepto de idea no es el mismo que nosotros tenemos, ya que nosotros tenemos el concepto de idea como algo que nosotros estamos pensando, estamos recordando, estamos analizando, y aquí es cuando nosotros solemos decir, tengo una idea, pero esta idea no es la misma que tiene Platón. El concepto de idea que tiene Platón es sobre algo que existe fuera de nosotros, es decir, existe independientemente de si nosotros la pensamos o no la pensamos. Entonces, esta idea existe en otro mundo, es decir, existe en el mundo inteligible. Las ideas de Platón no necesitan ser pensadas para existir, porque éstas siempre han existido. Los conceptos que utiliza Platón son morfé y eidos. Morfé se traduce como forma o la esencia y el eidos se traduce como idea. Y este eidos viene del eido, que significa ver. Para Platón, el eidos significa ver, es decir, que yo puedo ver esa idea. Por lo tanto, significa que la idea está fuera de mí. Para Platón, la idea no solo es mental, la idea se puede ver. Y para que se pueda ver, es decir, si yo la puedo ver, significa que está fuera de mí. Pero ¿cómo es que Platón llega a proponer esta idea de dos mundos, un mundo sensible y un mundo inteligible? Platón plantea este dualismo por una profundización en el modelo de su maestro, es decir, Sócrates. Platón, antes de conocer a Sócrates, frecuentaba a Crátilo. Él era un Heráclito que le convenció a Platón de que todo está en un constante cambio, es decir, nada se mantiene. Entonces, cuando Platón conoció a Sócrates, es que desechó esta idea y optó por la de Sócrates, que le decía que a pesar de que haya un cambio y otro cambio, por debajo de todos los cambios se mantendrá la idea original, es decir, una idea que nunca cambió. Y como muchos sabrán, Sócrates era una persona que iba por la calle, se acercaba a alguien y le decía, oye, ¿qué piensas del bien? ¿Qué piensas de la justicia?
¿qué piensas de esto o de aquello? Entonces, como trabajaba Sócrates, era ir preguntando a las personas, a los extraños, sobre la esencia, sobre qué es eso. Para Sócrates, la esencia era lo que siempre se mantenía, ¿no? Es decir, la esencia estaba aquí, ¿no? La idea original, y por encima están los diferentes cambios. Para Sócrates, estos cambios nunca influían a la esencia. Por eso es que siempre la esencia se mantiene intacta. Un resumen para decir todo lo que plantea Sócrates es sobre el humano, es decir, sobre nosotros. No, la esencia es ser humano, pero lo que va cambiando es que nace, crece, reproduce y al final muere. No, pero en todo el trayecto siempre fue humano, nunca pasó a ser un reptiliano, ¿no? Es decir, la esencia se mantuvo a pesar de todo el cambio que se hizo. O también se plantea la multiplicidad. Muchos seres humanos con vidas diferentes, con pensamientos diferentes, con actitudes diferentes, pero todos tenemos algo que nos caracteriza. Es decir, somos seres humanos. La esencia, ser humano, y luego está la multiplicidad, ¿no? La vida de cada ser humano la vive como él quiere. De esto es de lo que estaríamos hablando cuando hablamos de la esencia. Es decir, esta esencia es la respuesta a la teoría socrática. Pero, ¿dónde está? ¿Qué es? ¿Cómo es? Y lo más importante, ¿qué tipo de realidad tiene? El razonamiento sería algo así: existen actos justos e injustos, pero no puede haber actos justos e injustos si es que no existiera la justicia. Otro razonamiento sería la belleza, ¿no? Existen cosas bellas y cosas, pues, que no son bellas, pero no puede existir algo bello si no existiera la belleza. Es decir, la esencia de la belleza y de la justicia tienen que existir para yo poder así encontrármelas, ¿no? Estas características me las puedo encontrar porque la esencia de estas existe. Por ende, no tendría sentido decir que algo que me pasó fue injusto o fue justo si no existiera la justicia, ¿no? O decir que algo es bello o que no lo es si la belleza no existiera. Entonces, todo esto, ¿qué quiere decir? Que la belleza y la justicia existen, pero no es que yo voy caminando por la calle y a lo lejos veo la palabra justicia o veo justicia, ¿no? O yo no voy a lo lejos y veo belleza, yo veo cosas bellas, o yo veo actos justos o injustos, es decir, yo puedo hacerlos como otro puede hacerlos, pero como tal, la belleza y la justicia yo nunca las he visto, ¿eh? Entonces tienen que existir en algún lado, ¿no? Tienen que estar ahí, pero no están en este mundo sensible. Pero tienen que existir en algún lado si no están en el mundo sensible. Y aquí es donde entra el mundo inteligible o mundo no sensible, ya que yo nunca los he visto ni nunca los he topado. Entonces, ¿cómo es que existe algo que no está en el mundo sensible? Entonces, la única explicación es el mundo inteligible. Pero, a pesar de nunca haberlas visto ni haberlas topado, yo las reconozco, ¿no? Yo las identifico. Pero, ¿cómo es que las identifico si nunca las he visto? Y aquí es que entra la razón en vez de los sentidos. Entonces, una vez dicho esto, es que entramos al dualismo epistemológico, es decir, al dualismo del conocimiento. Y por un lado es que tenemos a los sentidos y por otro lado es que tenemos a la razón. La razón es la que conoce o reconoce las ideas tomando en cuenta los datos que le entregan los sentidos. Entonces, hasta ahora tenemos que existen dos mundos, un mundo sensible y un mundo inteligible, y aparte tenemos ahora otro dualismo que es de la razón y de los sentidos. Entonces, estos dos dualismos que tenemos hasta ahora se identifican con el dualismo antropológico, es decir, vamos a tener
tres dualismos. Entonces, ahora tenemos al dualismo antropológico, que es el que divide al ser humano en cuerpo y en alma. Entonces, como podrán ya estar intuyendo, el cuerpo corresponde al mundo sensible y a los sentidos, ¿no? Y el alma corresponde al mundo inteligible, ¿no? Es decir, a la razón. Pero en este dualismo, ¿no? Es mucho más conflictiva la relación de cuerpo y alma. ¿Por qué? Porque en este dualismo lo que se nos presenta es que el cuerpo es la prisión del alma y lo que más desea el alma es escapar del cuerpo para volver al mundo de las ideas. Por un momento tenemos que volver al dualismo ontológico, que se le va a dar las características que le corresponden dentro del mundo sensible y del mundo inteligible. No, es decir, primero, si en el mundo sensible algo es visible, en el mundo inteligible va a ser invisible. Otro ejemplo sería que en el mundo sensible algo que es mutable, es decir, algo que cambia, en el mundo inteligible es inmutable, es decir, que no puede cambiar nunca. Es decir, aquí puedo tomar el ejemplo que di anteriormente, ¿no? Sobre el ser humano, ¿no? Lo ponemos mundo inteligible y mundo sensible. Mundo inteligible, ser humano, eso no cambia. El concepto ser humano no cambia. Mundo sensible, nace, crece, reproduce, muere. Tomado este ejemplo, podemos decir, dentro del mundo sensible, lo que es temporal, dentro del mundo inteligible, va a ser eterno, va a ser infinito. Otra idea relacionada con el ejemplo que les di sería poner al ser humano, ¿no?, como corpóreo, ¿no?, dentro del mundo sensible, ¿no?, ya que va cambiando físicamente, ¿no? Es corpóreo, se necesita que se pueda ver, que se pueda tocar. Y ahora vamos al mundo inteligible, es decir, que se encuentra aquí ser humano, pero como concepto, ya que no necesita el espacio para poder existir. Entonces, una vez planteado todos estos ejemplos, todas estas relaciones, ¿qué creen que es más real? ¿El mundo sensible o el mundo inteligible? Correcto, el mundo inteligible es el más real, ya que en este mundo es que se contienen o se encuentran las ideas. Pero ¿por qué es el más real? Porque si partimos diciendo que las ideas son perfectas y se encuentran en este mundo inteligible, eso quiere decir que el mundo sensible es una copia, ¿no? Es un intento de imitación de este mundo, ¿no? El mundo sensible está copiando al mundo inteligible, pero como es un intento de copia, se producen fallas, ¿no? Es decir, se producen imperfecciones. Podemos decir que el mundo de las ideas es tan real que sin las ideas, las cosas en el mundo sensible no podrían existir. Es decir, las ideas son el fundamento de la existencia del mundo sensible. Entonces podríamos decir que si las ideas también cambiaran junto con el mundo sensible, no podríamos tener una definición de nada, ya que todo al estar en constante cambio, también cambiaría el concepto que se tiene acerca de eso. Entonces podríamos decir un día que un perro es un perro, pero con el paso del tiempo, si cambia la idea y el mundo sensible, el perro dejaría de ser perro y pasaría a ser algo más, algo desconocido. Entonces, si alguna vez nos preguntan ¿qué es superior para Platón? ¿El mundo sensible o el mundo inteligible? Y la respuesta correcta es el mundo inteligible o mundo de las ideas. Este mundo está por encima del mundo sensible para Platón. Pero si un día nos preguntan el por qué para Platón es superior al mundo de las ideas, la respuesta es fácil y sencilla. Solo toca decir que las ideas son la verdadera realidad. Fin. Pero ¿cuál es la relación entre el mundo inteligible y el mundo sensible? Es decir, ¿cómo es que se mantienen relacionadas las ideas
con las cosas. Platón explica esto a través de 3 metáforas. La primera metáfora que nos dice Platón es el métesis, es decir, participación. Aquí esto nos quiere decir que la cosa participa de la idea, el mundo sensible participa del mundo inteligible. Esta es una metáfora de abajo hacia arriba, ¿no? Es decir, mundo sensible, idea, para arriba. Es decir, la cosa quiere alcanzar la perfección de la idea. La segunda metáfora que nos plantea Platón es la parusía o presencia, es decir, la idea se hace presente en la cosa. Esta es una relación de bajada. El mundo de la idea baja a dar el contexto a la cosa en el mundo sensible. Entonces pasamos a la tercera metáfora de Platón, que es la koinonía, es decir, la comunidad. En esta metáfora es tanto de subida como de bajada, ¿no? Es decir, participa en las otras 2 metáforas ya antes mencionadas, es decir, participación y presencia. En esta comunidad, en la koinonía, es que existe primero la participación del mundo sensible con el mundo de la idea, y luego está la presencia de la idea en el mundo sensible. ¿Y cómo podríamos relacionar a la koinonía? Podríamos poner de ejemplo a Dios, que es un ser perfecto, y a sus hijos, ¿no? Unos seres imperfectos. Pero dentro de la teoría de las ideas, Platón hace un cambio, ya que quiere posicionar a las ideas en jerarquías, ¿no? Y dice que debe existir alguna idea suprema, ¿no? Y que de esta salgan las demás. Platón primero puso en un lado, ¿no? Como idea suprema a la belleza, pero luego se cambió y puso como idea suprema en su diálogo La República a el bien. Pero, ¿y por qué cambió de parecer Platón? Pero eso ya es tema para otro video. Si este video te gustó, no olvides de darle un like, de suscribirte, ya que eso me haría saber que te gustó el contenido que te estoy trayendo, y aparte de eso, cuando suba la explicación de por qué Platón cambió de parecer, no te la pierdas,